Mi nombre es Ethan Caldwell, tengo 38 años y enseño historia en la Universidad Howard, en Washington, D.C. Durante 8 años pensé que había construido algo sólido con mi esposa, Chloe Vance. Nos conocimos en la escuela de posgrado allá por el 2015, nos casamos en 2017 y yo creía sinceramente que compartíamos los mismos sueños. Contribuí cada centavo que gané a nuestra vida juntos. Incluso usé parte de la herencia de mi abuelo para ayudar a comprar nuestro condominio en Dupont Circle en 2019. Era una unidad modesta de 2 dormitorios en un edificio de la década de 1970, nada ostentoso, pero era nuestro. El precio de compra fue de $450,000, algo razonable para esa zona de la ciudad. Siempre he sido un tipo reservado y analítico. No alzo la voz, no busco confrontaciones y resuelvo problemas con paciencia y lógica, del mismo modo en que enseño a mis estudiantes. Ellos respetan eso de mí, y pensé que mi esposa también. Mirando atrás, me doy cuenta de que lo que yo veía como una fortaleza, ella debió verlo como una debilidad. Ese fue mi primer error. Nuestro matrimonio no era perfecto, pero yo creía que era estable. Teníamos nuestras rutinas. Yo calificaba trabajos por las noches mientras ella trabajaba en su laptop administrando cuentas de redes sociales para pequeños negocios a través de Instagram y Facebook. Compartíamos la cena, veíamos Netflix, hablábamos de nuestro día, cosas normales de pareja. Al menos eso era lo que yo creía que ocurría. Las primeras señales aparecieron a inicios de 2024. Chloe empezó a hacer viajes. Retiros para mujeres, los llamaba. Fines de semana para el autodescubrimiento y talleres de crecimiento personal. Volvía con joyería cara, ropa nueva y bolsos de diseñador que parecían estar muy por encima de lo que su ingreso freelance podía costear. Cuando le preguntaba, sonreía y decía que había hecho nuevos contactos y conseguido mejores clientes. Le creí. Ese fue mi segundo error. Luego llegaron las irregularidades financieras. Pequeñas al principio, $50 aquí, 100 allá, retiros en efectivo que no coincidían con nuestros patrones habituales de gasto. Cuando mencioné el tema, Chloe se puso a la defensiva. «Me estás micromanejando, Ethan. Yo también necesito libertad con el dinero». Así que me hice a un lado. Siempre me hacía a un lado. Eso se estaba convirtiendo en un patrón. Si disfrutas historias de venganza fría y giros intensos, dale like al vídeo y suscríbete ahora mismo y dale like al vídeo. Tenemos nuevas historias inéditas todos los días, cada una más intensa que la anterior. Hace 2 meses, a inicios de julio de 2025, todo cambió. Era una tarde de martes, el calor del verano era sofocante y yo estaba revisando los planes de clase para el semestre de otoño. Chloe estuvo inusualmente callada durante la cena, picando la comida y revisando su teléfono constantemente. Yo debería haber reconocido las señales, pero estaba concentrado en mi trabajo, pensando en la unidad sobre la reconstrucción que necesitaba actualizar. «Ethan, tenemos que hablar», dijo. Su tono era diferente, frío, casi profesional. No me miraba, solo observaba fijamente un punto en la pared de la cocina detrás de mí. Dejé mi bolígrafo y le presté toda mi atención. «¿Qué tienes en mente?» Respiró hondo, y lo que siguió sonó ensayado, como si lo hubiera practicado frente al espejo docenas de veces. «Quiero el divorcio». Las palabras me golpearon como un impacto físico, pero mantuve la expresión neutral. Años enseñando me habían entrenado para controlar mis reacciones, especialmente ante situaciones inesperadas. «De acuerdo», dije suavemente. «Podemos hablar de lo que está mal, de lo que podemos trabajar». Ella negó con la cabeza. «No hay nada que trabajar. Ya hablé con un abogado». Ya había hablado con un abogado. Por supuesto que sí. Esto no era una conversación, era una notificación. «Entiendo», dije. «¿Qué estás pensando en términos de arreglos?» Fue entonces cuando su máscara cayó y vi algo que nunca había visto antes, cálculo puro y frío. «El condominio será mío. Yo también contribuí y necesito estabilidad durante esta transición.
Quiero el 70% de nuestra cuenta de ahorros y tú me pagarás manutención conyugal durante 5 años. Mi abogado dice que es razonable considerando que renuncié a oportunidades de carrera para apoyar tus aspiraciones académicas. Cada demanda era como otra bofetada. El condominio que mi abuelo nos ayudó a comprar. La cuenta de ahorros que yo había llenado con mi salario de $7,000 mensuales como profesor mientras ella aseguraba estar construyendo su negocio. ¿Manutención conyugal? Para una mujer que nunca apoyó mi carrera en ningún sentido real. Pero fue su última frase la que verdaderamente reveló en quien se había convertido. Me miró directamente a los ojos por primera vez esa noche, y la sonrisa que acompañó sus palabras destilaba absoluto desprecio. Eres solo un profesor, Ethan. No tienes dinero para un abogado de verdad. No puedes pelear conmigo. Me quedé allí un largo momento procesando lo que acababa de escuchar. No solo las exigencias legales, sino el desdén detrás de ellas. La asunción de que yo era impotente. La creencia de que 8 años de matrimonio podían disolverse con semejante crueldad. Entiendo, dije finalmente. Parecía sorprendida por mi respuesta tranquila. Tal vez esperaba ira, lágrimas, una negociación desesperada. En cambio, simplemente asentí. Necesitaré algo de tiempo para procesar esto. Podemos revisar los detalles en unos días. Claro, dijo, pero su sonrisa sugería que pensaba que la conversación ya estaba cerrada, que yo había aceptado la derrota antes de que la batalla siquiera comenzara. Esa noche, mientras Chloe dormía plácidamente a mi lado, yo permanecí despierto mirando el techo. En algo tenía razón, no tenía dinero para un abogado de divorcios costoso. Mi salario como profesor era cómodo, pero no extravagante. Su abogado cobraba más por hora de lo que yo ganaba en un día. Pero estaba equivocada en algo mucho más importante. Ella asumió que yo no tenía opciones, recursos ni a quién acudir. Había olvidado a mi hermano, Lawrence Caldwell. Mi hermano mayor por 4 años y uno de los abogados de divorcio más temidos de Washington, D.C. No habíamos hablado en casi una década, no desde el funeral de nuestro padre en 2016, cuando tuvimos una fea discusión sobre obligaciones familiares y elecciones profesionales. Él pensaba que yo desperdiciaba mi potencial en la academia, yo pensaba que él era un tiburón corporativo sin alma. Probablemente ambos teníamos razón. Pero Lawrence también era brillante, implacable y costoso. Era el tipo de abogado que cobraba $950 por hora en 2025 y los valía. Se especializaba en divorcios de alto perfil, representando a dueños de negocios, políticos y celebridades. Su reputación se basaba en encontrar debilidades en el caso contrario y explotarlas con precisión quirúrgica. La comunidad legal lo respetaba, sus oponentes lo temían. A la mañana siguiente al ultimátum de Chloe, me senté en mi oficina a revisar todo lo que sabía de nuestras finanzas. Como profesor de historia, estoy entrenado para analizar evidencia, reconstruir narrativas a partir de documentos dispersos. Apliqué esas mismas habilidades a mi matrimonio, y lo que encontré fue preocupante. Durante los últimos 18 meses, hubo retiros constantes de efectivo de nuestra cuenta conjunta, siempre en montos justo por debajo de $1,000, probablemente para evitar activar notificaciones bancarias. El momento de esos retiros coincidía con sus supuestos viajes de fin de semana. Pero más interesantes eran los cargos en tarjetas de crédito a los que nunca había prestado atención, restaurantes caros en Atlanta, habitaciones de hotel en Miami, lujosos boutiques en Georgetown, todo en días en los que afirmaba estar asistiendo a esos retiros para mujeres. Llamé a mi amigo Marcus Jones, un contador público certificado que me había ayudado con la preparación de impuestos durante años. Marcus, necesito un favor. ¿Puedes revisar unos estados de cuenta bancarios? Consulta no oficial. ¿Qué está pasando, Ethan? Chloe quiere el divorcio. Necesito entender nuestro panorama financiero antes de responder. Accedió a reunirse esa misma tarde. Cuando le mostré las evidencias, Marcus silbó suavemente. Ethan, esto parece una desviación sistemática de los bienes matrimoniales.
Estos patrones sugieren que ha estado financiando algo importante o a alguien. ¿Qué tan importante estamos hablando? Hizo algunos cálculos rápidos. Con base en estos retiros y cargos, al menos $45.000 en 18 meses. Quizá más, si tiene otras cuentas que no conoces. $45.000. Eso era casi la mitad de nuestros ahorros totales. Dinero que yo había asumido que se destinaba a gastos del hogar y a inversiones para su negocio. Dinero que, al parecer, estaba comprando el afecto de otra persona. Ese mismo día hice algo que no había hecho en años. Busqué a mi propio hermano. El sitio web de su firma era impresionante. Calvel & Ivy, una firma especializada en derecho familiar complejo. Los testimonios de clientes elogiaban su minuciosidad y resultados. Blogs legales mencionaban sus recientes victorias en casos de alto perfil. Había construido exactamente la carrera que siempre quiso. Su éxito me picaba un poco. Mientras yo me conformaba con mi modesta vida de profesor, él se había convertido en una potencia legal. Pero el orgullo era un lujo que no podía permitirme ahora. Encontré su número directo de oficina y lo miré durante 20 minutos antes de marcar. Sonó 3 veces. Lawrence Calvel. Su voz era más profunda de lo que recordaba, más autoritaria. La voz de alguien acostumbrado a tener el control. Lawrence, soy Ethan. Un largo silencio. Ethan. Ha pasado un tiempo. 9 años, dije. 9 años, coincidió. ¿Qué sucede? Pude oír la cautela en su tono. Nos habíamos distanciado en términos tan amargos que una llamada mía parecía casi imposible. Necesito ayuda. Ayuda legal. Otra pausa. ¿Qué tipo de ayuda legal? Chloe quiere el divorcio. Está haciendo exigencias que parecen agresivas. Creo que ha estado desviando activos matrimoniales para financiar una aventura. La línea quedó tan silenciosa que pensé que quizá había colgado. Cuando habló de nuevo, su tono había cambiado de cauteloso a cautelosamente interesado. Esa es una acusación seria. Ethan, ¿estás seguro? Tengo documentación. Registros bancarios, estados de cuenta de tarjetas de crédito. Marcus Jones los revisó y cree que hay un patrón. Marcus es bueno, dijo Lawrence lentamente. Si él ve algo, vale la pena investigarlo. Pero, Ethan, necesito preguntarte algo. ¿Por qué me llamas a mí? No hemos sido precisamente cercanos. La pregunta quedó suspendida entre nosotros como un puente que no sabía si podía cruzar. Porque, a pesar de todo lo que pasó entre nosotros, sigue siendo mi hermano. Y porque ella me miró a los ojos y me dijo que yo era impotente. Me gustaría demostrar que se equivoca. Hubo otra larga pausa. Cuando Lawrence habló de nuevo, había algo distinto en su voz. No calidez, exactamente, pero sí reconocimiento. Está bien. Le echaré un vistazo preliminar. No prometo nada, pero envíame lo que tengas. Si hay algo, discutiremos los términos. Gracias, dije. No me des las gracias todavía. Hazlo cuando ganemos. Durante las siguientes semanas me convertí en un contador forense de mi propia vida. Cada recibo, cada estado de cuenta, cada registro financiero iba a archivos organizados cuidadosamente. La revisión inicial de Lawrence fue lo suficientemente prometedora como para que aceptara llevar el caso, aunque me advirtió que el abogado de Chloe podría ser más formidable de lo esperado. Stanley Morris no toma casos que no pueda ganar, me dijo Lawrence en nuestra primera reunión oficial. Si está confiado, significa que Chloe lo ha convencido de que tiene la razón. Eso podría jugar a nuestro favor si demostramos que también le mintió a él. Lawrence contrató a un investigador, un exdetective del Departamento de Policía Metropolitana de DC llamado Rob Tillman, para seguir las actividades de Chloe. Mientras Rob trabajaba, Lawrence preparaba nuestra estrategia de respuesta. La relación entre nosotros seguía siendo formal, profesional, pero podía ver destellos del hermano que recordaba en la forma en que me explicaba los conceptos legales.
paciente, pero minucioso. La clave, decía, no es sólo demostrar que tomó el dinero. Es demostrar que lo hizo deliberadamente para defraudar el matrimonio mientras planeaba irse. Eso transforma esto de una disputa de propiedad a un caso de fraude y falsificación. 3 semanas después de iniciada la investigación, Rob encontró oro puro. Las cenas costosas no eran aleatorias, seguían un patrón. Siempre en ciudades donde un hombre llamado Devon Brooks viajaba por negocios. Devon era un representante de ventas farmacéuticas con base en Atlanta, divorciado, con un perfil de LinkedIn que mostraba su asistencia a conferencias en las mismas ciudades donde Chloe decía estar en retiros para mujeres. Ha estado viendo a este tipo por más de un año, informó Rob. Los registros de hoteles muestran que se han estado encontrando con regularidad. Las compras de joyería coinciden con fechas significativas en su relación. No es solo una aventura, Ethan. Ha estado viviendo una doble vida. Lauren se recostó en su silla de cuero, estudiando las evidencias repartidas sobre su escritorio. Esto cambia toda la dinámica. Morris cree que está manejando una disolución rutinaria con un acuerdo ventajoso. No tiene idea de que su clienta ha estado cometiendo fraude. ¿Qué hacemos con esto? Esperar. Dejemos que presenten su petición con todas sus exigencias confiadas. Luego respondemos con pruebas que nunca vieron venir. El impacto por sorpresa valdrá la pena. La primera audiencia fue programada para una mañana de jueves a fines de julio. En la División de Familia de la Corte Superior de D.C. Chloe había estado presionando para una resolución rápida, probablemente esperando tomarme desprevenido antes de que pudiera montar una defensa adecuada. Su abogado, Stanley Morris, era conocido por tácticas agresivas y por intimidar a los abogados contrarios que no podían costear una litigación prolongada. Esperaban que yo llegara solo, abrumado y listo para aceptar cualquier acuerdo que propusieran. Estaban a punto de llevarse la sorpresa de su vida. Llegué al juzgado a las 8:30 de la mañana, 30 minutos antes de la audiencia programada. El edificio era imponente, concreto, arquitectura gubernamental austera, diseñada para recordarle a cualquiera que la justicia es un asunto serio. Llevaba mi mejor traje, el azul marino que reservaba para presentaciones de facultad y ocasiones importantes. Me sentía nervioso, pero también extrañamente tranquilo. Todo estaba fuera de mis manos ya. Chloe ya estaba en el pasillo con Morris, revisando documentos. Se había vestido para la batalla, un elegante traje pantalón negro, el cabello recogido con severidad, el tipo de apariencia que decía que venía a negociar en serio. Cuando me vio acercarme, su expresión fue casi compasiva, como si estuviera a punto de hacer algo desagradable pero necesario. Ethan, dijo con falsa calidez, espero que hayas tenido tiempo de considerar nuestra propuesta. Aún podemos resolver esto de forma amistosa. Morris dio un paso al frente. Era exactamente lo que yo esperaba. Traje costoso, apretón de manos agresivo, la clase de sonrisa que nunca llega a los ojos. Señor Caldwell, soy Stanley Morris. Represento a su esposa. Entiendo que procederá sin representación. En realidad, dije mirando mi reloj, mi abogado debería llegar en cualquier minuto. Las cejas de Chloe se alzaron ligeramente. ¿Abogado? Ethan, pensé que lo discutimos. No puedes permitirte. Se detuvo a mitad de frase. Su rostro se volvió completamente blanco. Lawrence había llegado. Caminó por el pasillo del juzgado como si fuera suyo, lo cual, en muchos sentidos, era cierto. Traje impecable en gris carbón, portafolio de cuero italiano, la clase de presencia que hacía que otros abogados se hicieran a un lado. A su edad, mi hermano tenía el porte de alguien que nunca había perdido un caso que le importara. Su reputación llegaba antes que él a cualquier sala. Disculpa la demora, dijo extendiendo la mano hacia mí. El tráfico en la primera 395 estaba imposible. El rostro de Morris había pasado por varios tonos interesantes. Lawrence Caldwell, usted representará al señor Caldwell. Así es. Ethan Caldwell es mi cliente, respondió Lawrence con una sonrisa profesional pero directa.
¿Y mi hermano? El silencio que siguió fue ensordecedor. Chloe parecía a punto de desmayarse. Morris recalculaba rápidamente cada suposición que había hecho sobre el caso. Otros abogados en el pasillo dejaron de hablar para observar. Todos sabían quién era Lawrence. No sabía que el señor Caldwell había contratado un abogado de su calibre, dijo Morris con cuidado. Ahora lo sabe, ¿entramos? Creo que la jueza Reeves nos está esperando. La sala era más pequeña de lo que imaginaba, pero se sentía como un coliseo. La jueza Pamela Reeves era conocida por llevar un calendario eficiente y tener muy poca paciencia para dramatismos. Llevaba 15 años en el estrado de familia y había visto cada truco sucio del libro. «Buenos días», dijo al tomar asiento. «Tengo ante mí una petición de divorcio presentada por la señora Chloe Vance Caldwell contra el señor Ethan Caldwell. La señora Caldwell está representada por el señor Morris. El señor Caldwell está representado por el señor Lawrence Caldwell. Esto es inusual». «Su señoría», comenzó Morris, «estamos buscando una disolución sencilla, con términos que consideramos razonables dadas las circunstancias del matrimonio». La jueza Reeves asintió. «Señor Caldwell, asumo que tiene una respuesta». Lawrence se puso de pie con fluidez. «Efectivamente, su señoría. Presentaremos una contrademanda que incluye varias acusaciones serias. Mi cliente ha descubierto evidencia de una desviación sistemática de los bienes maritales por parte de la señora Caldwell para financiar una relación extramarital. Solicitamos una auditoría financiera completa, el reembolso de los fondos malversados y sanciones contra la demandante por ocultamiento fraudulento». La temperatura en la sala pareció descender 10 grados. Morris hojeaba papeles frenéticamente, claramente tomado completamente por sorpresa. Chloe había palidecido otra vez, aferrándose al borde de la mesa. «Esa es una acusación seria, señor Caldwell», dijo la jueza. «¿Tiene documentación que respalde estas afirmaciones?» «Documentación extensa, su señoría. Registros bancarios, estados de cuenta de tarjetas de crédito, recibos de hoteles, registros de viajes y evidencia fotográfica de las actividades de la señora Caldwell durante los últimos 18 meses. También contamos con el testimonio de un investigador privado sobre la relación de la señora Caldwell con un señor Devon Brooks, de Atlanta, Georgia». Vi el rostro de Chloe desmoronarse. La mención del nombre de Devon la golpeó como un impacto físico. Morris se inclinó para susurrarle con urgencia, pero ella apenas respondió. Por primera vez, vi miedo real en sus ojos. La jueza Reeves revisó los documentos iniciales. «Señora Caldwell, ¿está preparada para responder a estas acusaciones?» Chloe se puso de pie temblando ligeramente. «Su señoría, necesitamos tiempo para revisar estas afirmaciones. No estábamos preparados para este nivel de complejidad en lo que anticipábamos como una disolución rutinaria». «Señor Morris», dijo la jueza, «su clienta hizo demandas financieras muy específicas en su petición inicial, el 70% de los bienes matrimoniales, 5 años de manutención conyugal y la propiedad exclusiva del hogar conyugal. Esas demandas sugieren que sí estaban muy preparados para la complejidad». Lawrence dio un paso al frente. «Su señoría, si me permite, las demandas de la señora Caldwell se vuelven particularmente interesantes cuando se consideran sus patrones de gasto. Solicita manutención conyugal mientras ha gastado aproximadamente $45,000 de fondos maritales en su relación con el señor Brooks. Quiere el condominio mientras drena sistemáticamente los ahorros que ayudaron a comprarlo. Esto no es una petición de disolución, su señoría, es un intento de robo». La frase intento de robo quedó suspendida en el aire como humo de un disparo. Incluso yo tuve que admirar el sentido del drama de Lawrence. Morris parecía querer objetar, pero no tenía nada con que hacerlo. Los hechos eran los hechos. La jueza Reeves dejó sus papeles a un lado. «Voy a ordenar una auditoría financiera completa de los bienes y gastos de ambas partes durante los últimos 2 años. También designaré un interventor para asegurar que todos los bienes matrimoniales sean adecuadamente contabilizados. Señora Caldwell,
queda prohibida de disponer de cualquier propiedad o activo marital hasta que este asunto se resuelva. Nos reuniremos de nuevo en 8 semanas para revisar los resultados y proceder con mediación si ambas partes pueden llegar a un acuerdo. Al finalizar la audiencia pude ver cómo toda la estrategia de Chloe se desmoronaba en tiempo real. Sus demandas confiadas habían sido reemplazadas por riesgo legal. Su supuesto arreglo rápido se había convertido en una investigación prolongada. Su creencia de que yo era impotente había sido aplastada por la presencia de un hombre con un traje caro. Afuera de la sala, Morris llevó a Chloe a un lado para una conversación nada agradable. La vi gesticular frenéticamente, probablemente tratando de explicar por qué no había mencionado la aventura ni los gastos. Morris seguía negando con la cabeza, dándose cuenta de que su clienta le había mentido sobre hechos fundamentales. Lawrence los observaba con interés clínico. «Está a punto de renunciar al caso», murmuró. «¿Cómo lo sabes?» Lenguaje corporal. Está dándose cuenta de que lo hizo quedar incompetente frente a la jueza Reeves. Morris tiene una reputación que proteger. No va a permitir que una clienta mentirosa la destruya. Efectivamente, Morris se alejó de Chloe y se dirigió al estacionamiento sin mirar atrás. Ella quedó sola en los escalones del juzgado, luciendo perdida y desesperada. Por un momento, casi sentí lástima por ella. Casi. «¿Qué ocurre ahora?», pregunté. Lawrence guardó su portafolio con método. «Ahora esperamos los resultados de la auditoría y nos preparamos para la audiencia final. Ella quería una guerra, Ethan, pero las guerras tienen consecuencias. Está a punto de aprender lo que cuesta subestimar a un Caldwell». Por primera vez en semanas, sonreí. Se sintió bien. Las 8 semanas entre audiencias pasaron con una intensidad que nunca había experimentado. La auditoría financiera ordenada por el tribunal fue realizada por un contador forense especializado en casos de divorcio. Cada transacción, cada retiro, cada cargo de tarjeta de crédito fue examinado con detalle microscópico. Mientras tanto, Rob continuó recopilando evidencia sobre la relación de Chloe con Devon Brooks. Lo que descubrimos superó incluso nuestras peores expectativas. La auditoría reveló que Chloe había desviado casi $65,000 en 18 meses, no los 45,000 que habíamos calculado inicialmente. Había abierto una tarjeta de crédito secreta a su nombre de soltera, tomado adelantos en efectivo contra ella y usado nuestra cuenta conjunta para realizar los pagos. También había falsificado mi firma en una solicitud de línea de crédito sobre el valor de la vivienda, pidiendo $30,000 contra nuestro condominio sin que yo lo supiera. Pero la evidencia más dañina vino del propio Devon Brooks. Rob lo había localizado en una conferencia farmacéutica en Miami. Confrontado con la posibilidad de ser nombrado CEO demandado en un caso de fraude y falsificación, Devon decidió que la cooperación era su mejor opción. Proporcionó registros detallados de su relación, incluidos mensajes de WhatsApp, recibos de hotel y fotografías que Chloe le había enviado. Más importante aún, admitió que Chloe le había dicho que ya estaba divorciada y que yo le estaba pagando un acuerdo sustancial. Le había mentido a todos, incluso a su amante. 2 semanas antes de nuestra audiencia de regreso, Morris se retiró oficialmente como abogado de Chloe, citando diferencias irreconciliables con respecto a la estrategia del caso. En términos simples, había descubierto que ella le había mentido sobre hechos fundamentales, lo que hacía imposible representarla éticamente. Chloe se vio obligada a encontrar representación legal a último minuto, conformándose finalmente con un joven abogado nervioso de un despacho de bajo nivel llamado Perry Young, especializado en divorcios simples, no en casos complejos de fraude. Durante este periodo ocurrió algo inesperado entre Lawrence y yo. La relación profesional comenzó a suavizarse hacia algo más personal. Empezamos a reunirnos para tomar café y hablar del caso, pero nuestras conversaciones derivaban hacia otros temas. El argumento que nos había dividido en 2016 parecía ahora más pequeño, menos importante que el hecho de que seguíamos siendo familia. Una tarde, mientras revisábamos documentos en su oficina, Lawrence dejó su bolígrafo y me miró directamente. «Ethan, necesito decirte algo».
Cuando me llamaste después de tantos años, no sabes lo que significó para mí. Pensé que te había perdido para siempre. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Mi hermano mayor, siempre tan controlado y profesional, estaba mostrando una vulnerabilidad que nunca había visto. Yo también te debo una disculpa, dije. Lo que dije en el funeral de papá, sobre tus decisiones de carrera, estaba equivocado. Has construido algo impresionante aquí. Lawrence removió su café pensativamente. Y yo me equivoqué al decir que la academia era una pérdida de tu talento. Encontraste tu camino, tu propósito. Eso importa más que ganar dinero. No fue una reconciliación completa. 9 años de silencio no desaparecen de un día para otro. Pero fue un inicio. Y por primera vez en casi una década, sentí que tenía a mi hermano de vuelta. A inicios de septiembre regresamos al juzgado de DC para la audiencia final. El contraste era impactante. Donde Chloe antes había parecido confiada y en control, ahora lucía demacrada y desesperada. Su nuevo abogado, el joven nervioso Perry Young, estaba claramente fuera de su profundidad. Le temblaban las manos mientras organizaba sus papeles y seguía mirando a Lawrence como un conejo que observa a un lobo. La jueza Reeves revisó los resultados de la auditoría con la minuciosidad que merecían. Los números eran condenatorios, pero era el patrón lo que contaba la historia real: engaño sistemático, fraude continuo y una completa traición a la confianza matrimonial. Señora Caldwell, dijo la jueza Reeves, la evidencia sugiere que ha desviado fondos matrimoniales sustanciales para uso personal durante una relación extramarital. ¿Disputa estos hallazgos? Young susurró con urgencia a Chloe antes de ponerse de pie. Su señoría, mi clienta reconoce ciertas irregularidades financieras, pero sostiene que sus solicitudes de división de bienes siguen siendo razonables. Lawrence se levantó de inmediato. Su señoría, la señora Caldwell no cometió irregularidades financieras. Cometió los delitos de fraude y falsificación. Falsificó la firma de mi cliente en documentos de préstamo, abrió cuentas de crédito secretas y robó sistemáticamente de los ahorros conjuntos para financiar una aventura que ha mantenido por más de un año. Esto no es una disolución matrimonial, es un asunto que podría resultar en responsabilidad penal. La mención de responsabilidad penal cayó sobre la sala como un rayo. Young palideció. Chloe agarró la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Incluso yo sentí el peso de esas palabras. Lawrence no solo estaba destruyendo su caso civil, estaba amenazando su libertad. La expresión de la jueza Reeves se volvió seria. Señor Caldwell, está sugiriendo que este tribunal debería remitir este caso a la oficina del fiscal federal. Lo que sugiero, su señoría, es que las acciones de la señora Caldwell constituyen fraude y falsificación según el Código Penal. Sin embargo, mi cliente está principalmente interesado en recuperar los fondos desviados y disolver este matrimonio sin más daños financieros, siempre y cuando se alcance un acuerdo justo mediante mediación. Fue magistral. Lawrence le estaba ofreciendo a Chloe una salida de los cargos penales, pero solo si abandonaba sus demandas ridículas y aceptaba términos razonables. La amenaza era implícita, pero clarísima: aceptar el trato o enfrentar la posibilidad de ser procesada. Young pidió un breve receso para consultar con su clienta. Los observé discutir en un rincón. Chloe gesticulaba frenéticamente mientras Young sacudía la cabeza una y otra vez. Cuando volvieron, su pelea había desaparecido. La mujer segura que me había dado su ultimátum 2 meses antes había sido reemplazada por alguien desesperado por evitar la cárcel. Su señoría, dijo Young en voz baja, mi clienta está preparada para aceptar un acuerdo revisado mediante mediación. Los términos finales no se parecían en nada a las demandas originales de Chloe. No recibió manutención conyugal. El condominio sería vendido y las ganancias se dividirían 50 y 50 después de que ella reembolsara los fondos desviados. Conservó sus pertenencias personales y la mitad de lo que quedaba de nuestros ahorros legítimos tras reembolsar los gastos fraudulentos. También se le exigió pagar los honorarios legales de Lawrence, que ascendían a $32,000. Lo más importante,
Firmó una renuncia completa reconociendo su mala conducta financiera y renunciando a cualquier reclamación futura en mi contra. Cuando la jueza Reeves firmó la orden de divorcio, sentí algo que no había experimentado en meses: paz. El matrimonio había terminado, pero también la incertidumbre, la traición y el miedo a la ruina financiera. Fuera del juzgado, Chloe se acercó a mí por última vez. Devon Brooks la había abandonado cuando comenzaron los problemas legales. Sus amigas se habían distanciado tras el escándalo y su reputación estaba en ruinas. Parecía rota, mucho mayor que sus 35 años. Ethan, dijo en voz suave, nunca quise que llegara tan lejos. La miré largo rato, recordando a la mujer con la que me casé, intentando reconciliar ese recuerdo con la persona que había intentado destruirme. Sí querías, Chloe. Querías que llegara exactamente tan lejos. Solo no esperabas que yo te enfrentara. No tuvo nada que responder. Una semana después me mudé a un condominio pequeño pero cómodo en el vecindario de Cleveland Park, no muy lejos de la universidad. Era completamente mío, comprado legalmente con mi parte de la división de bienes. El precio de compra fue de $650,000, y las cuotas hipotecarias eran manejables con mi salario de profesor. Por primera vez en años, me sentía genuinamente satisfecho con mi situación de vivienda. Pero el cambio más importante de mi vida no fue el condominio ni la resolución financiera. Fue la relación que había reconstruido con mi hermano. Lawrence y yo empezamos a reunirnos para cenar cada pocas semanas, cerrando poco a poco la brecha que 9 años de silencio habían creado. Hablamos de nuestro padre, del argumento que nos separó en 2016 y de los caminos diferentes que habíamos elegido. Éramos personas distintas ahora, más maduras, menos preocupadas por tener la razón que por ser familia. ¿Sabes?, me dijo en una de nuestras cenas en un restaurante del centro, siempre me pregunté si habías tomado la decisión correcta quedándote en la academia. Ahora creo que quizás sí. Tienes algo que yo no tengo. ¿Qué cosa? Paz. Integridad. Te convertiste exactamente en quien querías ser, no en quien las circunstancias te obligaron a ser. Era la primera vez, en toda nuestra vida adulta, que mi hermano mayor expresaba respeto por mis decisiones. Significaba más que cualquier victoria legal. La semana pasada recibí noticias de que Chloe se había mudado a San Diego, empezando de nuevo con una nueva identidad y con lo que quedara de sus recursos. Devon Brooks, al parecer, había pasado a su próxima mujer casada. El condominio que habíamos compartido fue vendido a una pareja joven con niños pequeños, que lo llenaría de risas y esperanza en lugar de mentiras y traición. Nunca volví a verla. Y nunca quise hacerlo. La experiencia me enseñó algo valioso sobre las apariencias y las suposiciones. Chloe me había visto y confundió debilidad donde había fortaleza. Supuso aislamiento donde había familia. Confundió mi naturaleza tranquila con impotencia, sin darse cuenta de que a veces los oponentes más peligrosos son aquellos que no hacen ruido. Sigo enseñando en la Universidad Howard, sigo calificando trabajos y hablando de la reconstrucción con estudiantes que creen entender el conflicto, pero yo lo entiendo de una manera distinta ahora. Sé que las batallas más decisivas no siempre se libran con voces elevadas y gestos dramáticos. A veces se ganan con preparación paciente, documentación cuidadosa y sabiendo cuándo hacer la llamada correcta. Y sé que la familia, incluso la familia complicada, vale más que el orgullo. Mi nombre es Ethan Caldwell, tengo 38 años y estoy exactamente donde debo estar. Chloe intentó quitarme todo, pero al final me dio algo más valioso que cualquier cosa que pudiera haber robado. Me devolvió a mi hermano. La mejor venganza, aprendí, no siempre es lo que les quitas a tus enemigos, a veces es lo que ellos te entregan por accidente mientras intentan destruirte. Si disfrutaste esta historia, dale like y déjame un comentario contándome qué te pareció. Y si aún no te has suscrito al canal, por favor suscríbete y activa la campana de notificaciones para recibir actualizaciones sobre nuevas historias como esta. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo.